El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:51 en A Primera Hora. Alerto a la audiencia en minutos. Ya tendremos nuestro panel con candidatos a la Asamblea Nacional. Será la segunda semana de nuestro panel. Estaremos dialogando con el chato José Bolívar Castillo, candidato a asambleísta por Loja, con Patricio Vidia, candidato a asambleísta por Pichincha por Avanza, y María José Plaza, candidata por Pichincha por el Movimiento Creo. Ya mismo, antes, nos enlazamos con el jurista Fausto Vázquez. Él es profesional del derecho y le hemos invitado porque se ha reactivado el proceso electoral en el Colegio de Abogados de Pichincha, que debió realizarse el año anterior, me parece que en marzo, pero se suspendió porque comenzó la emergencia sanitaria en el Ecuador. Luego de varios meses de suspenso se reactiva este proceso electoral y el doctor Fausto Vázquez, que nos acompaña, es candidato al Colegio de Abogados de Pichincha. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días. Gracias por la invitación, buenos días. Gracias. Recuérdenos cuándo es la fecha de elección del Colegio de Abogados. Este viernes 15 de enero. Correcto. ¿Qué ha ocurrido en estos meses? Porque el proceso estaba previsto para marzo del año anterior, pero vino la pandemia. ¿Está ya todo listo? O sea, ¿se ha recapitulado el proceso previo a la elección del colegio, doctor? Sí, eso es lo que ha resuelto el Tribunal Electoral a cargo de este evento de sufragio para el nuevo presidente del Colegio de Abogados. ¿Cuál es su propuesta para llegar a la presidencia del Colegio de Abogados de Pichincha? Bien, permítame enviar un saludo afectuoso a los candidatos, miembros y partidarios de la lista G del movimiento Juntos por la Renovación Gremial. Bueno, como lo hemos venido afirmando desde tiempo pretérito, desde febrero y marzo del año 2020, este movimiento tiene un plan de trabajo que parte de 3 ejes: inclusión, colegiación y academia. En lo que tiene que ver a la inclusión, planteamos la revocatoria de la resolución 38/2007, un plan de modernización digital y la reivindicación de los derechos de los abogados. Rápidamente, si me permite, en cuanto a la revocatoria de la resolución 38/2007, que dicho sea de paso, este es un planteamiento que no solo beneficiaría a los profesionales del derecho, a los colegios gremiales del derecho, sino a los colegios gremiales en un sentido general. Esta es una resolución que en su momento dejó sin efecto a la normativa que exigía a aquellos profesionales que previo al ejercicio de la profesión se afilien a un colegio gremial, a estos colegios profesionales. Consideramos que esa resolución es anfibológica por cuanto responde más a intereses políticos que intereses jurídicos. Mire usted que en diciembre del 2007, quien fungía como presidente de la República planteó la demanda de la inconstitucionalidad de la normativa que exigía que los abogados, los profesionales se registren en los colegios gremiales, aduciendo que el costo de afiliación es ingente frente a la carencia de recursos de los profesionales recién graduados. De otro lado, pues, el Tribunal Constitucional, muy obediente al régimen de la época, resolvió que pues esta normativa que exigía que los abogados se registren, se afilien a un colegio profesional, violaba el derecho a la libertad de asociación. Los tribunales internacionales por reiteradas veces han resuelto que la obligatoriedad de afiliarse a un colegio de abogados, a un colegio profesional concretamente, no vulnera el derecho a la libertad de asociación. Más por el contrario, fortalece el derecho de los afiliados. No es lo mismo hablar de colegiatura a hablar de asociación. Un buen ejemplo de esto es lo que pasa, por ejemplo, en Madrid, en España. Está el colegio de abogados más grandes de Europa, que afilia a más de 77,000 letrados. Pues los gremios son mecanismos de defensa, de representación. El individuo sin la sociedad no puede alcanzar progresos, mejoras básicas. El Ecuador, como forma de gobierno, adoptó este sistema de participación, así que los ecuatorianos tenemos libertad de decidir cómo participamos. El ordenamiento jurídico, todo el ordenamiento jurídico está regido por el principio de dignidad humana, así que el Estado no podría despojarnos de esa facultad de autodeterminarnos. El Colegio de Abogados tiene que recuperar la injerencia y el protagonismo en la vida del letrado. Es un lugar común las violaciones a los derechos de los abogados. Por ejemplo, estas multas que se imponen por ciertos tribunales
multas infundadas por ciertos tribunales de justicia. La diáspora, la fragmentación de los órganos colegiados, enerva la legitimidad de los derechos de los afiliados. Así que propongo la rectificación de la jurisprudencia constitucional capaz de devolver con la obligatoriedad a afiliarse a los colegios de abogados, capaz de devolver la capacidad de regular y tutelar el derecho de los afiliados y a su vez el control de deontología, el control deontológico. Doctor, uno de los temas que, por ejemplo, siempre se ha mencionado cuando se trata de estos gremios es el componente político o la politización por encima del carácter probablemente técnico o de profesionalización que debe tener un gremio. ¿Usted ve hoy al Colegio de Abogados de Pichincha hoy como un ente netamente político? ¿Lo ve así usted? No, yo creo que esta resolución, por eso es muy importante recuperar la unidad como tal de un colegio agremiado. Esta resolución que dejó sin efecto la obligatoriedad, es decir, la unión misma como profesionales, creo que ha hecho que se pierdan muchos derechos, como por ejemplo la facultad disciplinaria. Hay que recuperar esa potestad de control disciplinario que mantiene ahora el Consejo de la Judicatura. Bueno, en todos los organismos subyace esa patente política, ¿no? Pero pues hoy por hoy los colegios gremiales se sienten un tanto abandonados. Se ha observado una diáspora de la gran cantidad de los profesionales en las diferentes áreas. Lo propio debe pasar también en su área, en el caso de los periodistas. Ahora, hay una parte que usted mencionó en su alocución inicial que sí me llama la atención, porque entiendo que hay decisiones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH, que determinan que la colegiación obligatoria viola el derecho de asociación, que debe ser evidentemente optativo y no necesariamente obligatorio, y también hay una opinión consultiva, la opinión consultiva 5 de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. O sea, si tenemos estos instrumentos internacionales, tomando en cuenta que además Ecuador es signatario de la Convención de Derechos Humanos del Pacto de San José, no tendría, digamos, posibilidad jurídica de aplicar esta propuesta que usted plantea, doctor. No, no creo. No creo, porque se ha hecho un análisis muy amplio respecto del fundamento mismo de lo que ha celebrado. Una cosa es hablar de colegiatura y otra cosa muy diferente es hablar de la asociación. Y hay jurisprudencia al respecto del caso. Lo he referido, un buen ejemplo, lo que pasa en Madrid, por ejemplo. Es un colegio de abogados el más grande de Europa que está afiliando a más de 77,000 profesionales letrados. Y en un momento alguno se ha ocurrido la idea, al menos se ha planteado la idea de proponer una demanda de inconstitucionalidad. Entonces, ¿usted cree que sí es posible aplicar la colegiatura obligatoria? Sí, por supuesto. Es que no es tanto obligatorio, tiene que entenderse cuáles son los derechos que se van a reivindicar cuando se vuelve nuevamente a reconocer la personalidad de estos colegios gremiales. Y no solamente es el caso del Colegio de Abogados, son los arquitectos, son los médicos, son los periodistas. Mire usted cuáles son los derechos que usted recupera cuando usted tiene la protección de un colegio gremial. En el caso de los abogados, por ejemplo, la recuperación del control disciplinario. Existe el Tribunal de Honor. El control deontológico tiene que recuperarse por parte de estos órganos colegiados. Correcto, doctor. Y sobre el tema de las quejas y de las multas contra los abogados, ¿cómo piensa en su propuesta de campaña en caso de llegar a la presidencia del Colegio de Abogados de Pichincha? ¿Cómo se piensa defender al abogado en libre ejercicio? Bien, ese es un aspecto muy importante. Esto tiene que ver con el manejo, el control, velar por la deontología. Es lo que habíamos dicho, es que es muy importante que esta resolución se logre la revocatoria de esta resolución. Con la revocatoria de esta resolución se devuelven una competencia amplia que tenía el Colegio de Abogados. Por ejemplo, el Tribunal de Honor. Hay que reactivar la competencia del Tribunal de Honor para poder tener el control disciplinario. Y en ese control disciplinario, pues entonces vamos a regular la conducta de los abogados en el ejercicio de la profesión, y con ello, pues lo que estamos refiriendo ahora también. Esa capacidad que tiene el Consejo de la Judicatura de imponer las multas infundadas, donde el Colegio de Abogados ha hecho mutis últimamente en el foro respecto de ese desamparo que han tenido y que tienen los abogados en el libre ejercicio.
Doctor, cuando dice ha hecho mutis, ¿se refiere a la última gestión del colegio, a la del doctor Ramiro García o a la gestión posterior? No se ha observado que haya habido una defensa directa respecto de este control disciplinario o la conducta que han tenido el Consejo de la Judicatura frente a los jueces. Hay imposiciones de multas infundadas por ciertos tribunales de justicia donde no se ha defendido abiertamente el derecho de los abogados. Correcto. Sigue todavía el Consejo de la Judicatura manteniendo esa potestad. Correcto. Era importante escucharle a usted, como seguramente vamos a tener esta misma semana la posibilidad de escuchar a otros candidatos, pero aquí está, digamos, la parte central de la propuesta que usted plantea para llegar al Colegio de Abogados de Pichincha. Gracias por el tiempo, doctor, que tenga un buen día. Gracias a usted, buen día. Muy amable. El doctor Fausto Vázquez, profesional del derecho que aspira a presidir el Colegio de Abogados de Pichincha, presenta aquí en A Primera Hora. 8:02 a.m. Al volver, hablaremos sobre las candidaturas a la Asamblea Nacional. Quédese con nosotros por Majestad Radio y Majestad Televisión.